Así es, compañeros, y continuamos con más información y tienen que ver con denuncias de la comunidad. Esta vez tienen que ver con el Hospital San Vicente de Arauca, porque un familiar de un paciente que lastimosamente falleció por COVID-19 ha denunciado que no se cuenta en el Hospital San Vicente de Arauca con una cánula de alto flujo, un aparato que ayuda al tema respiratorio a las personas que están afectadas por el COVID-19 y que en ese momento denuncia no tiene el Hospital San Vicente de Arauca. Además de las formas en que se está incomunicando al paciente que llega a la unidad COVID, donde al parecer no dejan que tenga ningún contacto con algún familiar. Dicen los familiares que tener en contacto, al menos en llamada o videollamada, puede ayudar mucho al tema del estrés que puede manejar un paciente de COVID-19 y que la salud mental es algo muy importante también para la recuperación. Así fue la denuncia entregada a nuestra compañera de noticias Carmen Rosa Pavón en el programa Sabaneando de Meridiano 70. Escuchemos. Queremos narrar la triste historia de uno de nuestros familiares que fue diagnosticado el pasado 7 de octubre como positivo para COVID-19. Inicialmente le dimos el manejo normal en casa, pero el día 15 de octubre se complicó con dificultad respiratoria y fue llevado de urgencias al Hospital San Vicente de Arauca. Estando en el Hospital San Vicente, nuestro familiar requería una cantidad de oxígeno importante, por lo cual el médico internista nos sugirió conseguir el equipo, una cánula de alto flujo. Nosotros inicialmente con la familia estuvimos buscando la cánula, pero cuando ya empezamos a revisar con los proveedores de la cánula nos dimos cuenta que no solo se requería la cánula de alto flujo, sino que se requería también el circuito más el equipo, es decir, la cánula, el circuito y el equipo. Empezamos a cotizar en la ciudad de Bogotá, era fin de semana, era un día viernes, entonces en Bogotá conseguíamos proveedores que nos podían despachar el equipo, pero hasta el día lunes o martes, el fin de semana no. Finalmente en la ciudad de Medellín conseguimos el equipo con un costo superior a los 24 millones de pesos, el equipo más la cánula más el circuito, más el envío en Satena, que probablemente estaba entre 900 a 1.200.000 pesos para llegar aquí a Bogotá. Durante todo el proceso, desde el 15 de octubre hasta el 3 de noviembre, que estuvo nuestro familiar en la unidad de cuidados intermedios, en aislamiento estricto en el Hospital San Vicente, hubieron fallas de comunicación graves de parte del personal del Hospital San Vicente hacia los familiares. Tuvimos que valernos de personas conocidas al interior para poder que hicieran una videollamada con nuestro familiar y poderlo ver una que otra vez. La llamada reglamentaria para contarnos a diario la situación de salud de nuestro familiar muchas veces no se dio. Muchas veces esperamos la llamada y no hubo esa llamada reglamentaria. Nuestro familiar entró en un estado depresivo debido al no contacto con su familia y finalmente el 3 de noviembre falleció. Este testimonio lo contamos porque queremos que el Hospital San Vicente de Arauca como tal sea más sensible ante todo el manejo de los pacientes positivos para COVID-19. Como familiar no residía acá en el departamento, estaba en otra ciudad. Aquí estaba mi familia a diario en el hospital buscando la forma de cómo ingresar a verlo. Nos decían que podíamos hacer carteleras, hicimos algunas carteleras, esperamos llamadas del psicólogo que en algún momento quedó de llamar para recibirnos esas carteleras, nunca las recibimos. Finalmente no sabemos si se las mostraron o no a nuestro familiar, no lo sabemos hasta el día de hoy. Tristemente el manejo que se le da a estos pacientes debe ser diferente, teniendo en cuenta que
Hasta el momento la evidencia científica muestra que es probable que después del 10º día los pacientes con COVID-19 baje como tal la carga viral. Entonces, ¿por qué si yo ingreso a mi familiar desde el 15 no tengo la posibilidad de verlo ni siquiera en una videollamada diaria y tengo que valerme de otras personas para hacerlo? En averiguaciones que hemos hecho, sabemos que en el hospital de Saravena todos los días hay una llamada reglamentaria, una llamada del médico donde cuenta el estado de salud de la persona, como también una videollamada con el familiar. Entonces es súper importante que el Hospital San Vicente de Arauca, las directivas se concienticen, y es muy triste que un hospital como el nuestro no tenga las cánulas de alto flujo, más los circuitos, más los equipos que requieren los pacientes COVID, y que el hospital de Saravena sí tenga 4 equipos en funcionamiento. Estuvimos buscando la manera de buscar un equipo, un préstamo de un equipo, tocando puertas. Bueno, finalmente nuestro familiar falleció y queremos que a otras personas en el departamento y a otros pacientes no les pase esta misma situación. Deseamos que este mensaje se escuche, se replique, se revise la evidencia científica. Ya después, cuando ya mi padre estaba muy mal, cuando ya prácticamente no se podía hacer nada, unas amigas que trabajan allí internamente nos ayudaron con una llamada donde mi padre nos dijo realmente el estado como se sentía. Estaba en una depresión muy fuerte por estar alejado de su familia, que esto también incide de una manera importante en los procesos de recuperación de estos pacientes de COVID-19. Entonces le hago un llamado a las autoridades del departamento de Arauca, al doctor Facundo Castillo, a nuestro gobernador, a las directivas del Hospital San Vicente para que revisen. Yo como familiar del paciente escribí muchas veces muchos mensajes de WhatsApp, que acá los tengo, al número que me dieron de la unidad, rogándoles que me dieran información de mi familiar, y la respuesta que me daban era que había un número en la base de datos y que a ese número solamente se comunicaban. Muchas veces les rogué, ¿qué les cuesta? Por favor, hacer una videollamada a mi familiar, y no fue posible. Tristemente ya no está, y queremos pues que a muchos otros pacientes en el departamento se puedan recuperar satisfactoriamente, ya que nosotros no tuvimos esa oportunidad. Ese es nuestro testimonio, Carmen Rosa y audiencia de Meridiano 70. Ahí estaba la denuncia de la comunidad de esta familiar de un paciente que lastimosamente falleció por COVID-19, denunciando en muy buenos términos la falta de algunos equipos en el Hospital San Vicente de Arauca, así también como se da el manejo a los pacientes con sus familiares. La información a través de Meridiano 70 Noticias, con Jesús Aníbal Giraldo Gómez.